Mi nombre es Alejandra Vázquez y durante los últimos 8 años he trabajado como directora de marketing digital en Publicidad Moderna. Lo que mis colegas no saben es que mi hermano gemelo, Antonio, es el CEO de Tecnologías Innovadoras, la empresa más importante de desarrollo de software en Latinoamérica. Mantenemos nuestras vidas profesionales completamente separadas desde que decidimos construir nuestras carreras independientemente. Carlos Mendoza llegó a la empresa hace 2 años como ejecutivo senior, con un MBA de una universidad cara y una sonrisa que engañaba a cualquiera. Desde el primer día, me trató como si fuera su secretaria personal, a pesar de que yo tenía 6 años más de experiencia y había desarrollado las campañas más exitosas de la empresa. Alejandra, ¿podrías traerme un café? Era su saludo matutino habitual. Y revisa mis correos, seguro hay algo importante que se me pasó. Mantenía mi profesionalismo, pero internamente hervía cada vez que me veía corriendo detrás de él limpiando sus errores. El gerente general, el señor Ramírez, parecía estar completamente cegado por el carisma superficial de Carlos y sus conexiones familiares en el mundo empresarial. Todo cambió hace 3 meses cuando llegó la propuesta más grande en la historia de la empresa. Tecnologías Innovadoras buscaba una agencia de marketing para lanzar su nueva plataforma de inteligencia artificial. El contrato valía 20 millones de pesos y podría transformar nuestra pequeña agencia en una potencia nacional. Trabajé durante 6 semanas desarrollando una estrategia completa. Noches enteras analizando el mercado, creando propuestas visuales, diseñando campañas integradas que aprovecharan cada canal digital disponible. Mi propuesta era revolucionaria. Una campaña que utilizaría realidad aumentada para demostrar las capacidades de la IA directamente en los dispositivos móviles de los usuarios. Es brillante, murmuró mi colega Patricia mientras revisaba mis borradores. Nunca he visto algo tan innovador en marketing tecnológico. El día antes de la presentación, dejé todos mis archivos en mi computadora de trabajo mientras salía a almorzar. Cuando regresé, Carlos estaba en mi escritorio, fingiendo buscar algo en los cajones. ¿Se te perdió algo?, le pregunté, notando que mi computadora estaba ligeramente movida. Solo buscaba unas plumas, respondió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Las mías se acabaron. Esa noche, trabajé hasta las 2 de la madrugada puliendo los últimos detalles de mi presentación. Todo estaba perfecto, las gráficas, los mock-ups, la proyección de resultados. Era el trabajo de mi vida. La mañana de la presentación llegué temprano, como siempre. Carlos estaba inusualmente tranquilo, casi confiado. El señor Ramírez había dispuesto la sala de juntas principal con el mejor equipo audiovisual. A las 10 en punto, llegó el cliente. Mi corazón se detuvo cuando vi entrar a un hombre alto con lentes de sol oscuros y un traje impecable. Era exactamente mi estatura, mi postura, mis gestos. Antonio siempre había tenido esa presencia imponente que comandaba respeto instantáneo, pero verlo en mi lugar de trabajo, sin saber que era mi hermano, me producía una mezcla extraña de orgullo y nerviosismo. Buenos días, su voz era firme y profesional. Soy Antonio Vázquez, CEO de Tecnologías Innovadoras. Estoy muy interesado en ver qué propuestas tienen para nosotros. El señor Ramírez prácticamente se deshacía en reverencias. Señor Vázquez, es un honor tenerlo aquí. Nuestro mejor ejecutivo, Carlos Mendoza, ha preparado una presentación excepcional. Sentí un puño helado en el estómago. ¿Nuestro mejor ejecutivo? Carlos se levantó con una confianza que me era dolorosamente familiar. Durante los siguientes 20 minutos, presentó mi trabajo palabra por palabra. Cada gráfica que había diseñado, cada estrategia que había desarrollado, cada insight que había descubierto durante mis semanas de investigación. La realidad aumentada es el futuro del marketing tecnológico, decía Carlos, gesticulatín con mis propios gráficos. Esta campaña posicionará a Tecnologías Innovadoras como el líder indiscutible en innovación. Antonio escuchaba atentamente, haciendo preguntas técnicas que Carlos respondía utilizando mis notas exactas. Yo permanecía sentada en silencio, sintiendo como mi carrera se desmoronaba ante mis ojos. Impresionante trabajo, dijo finalmente Antonio. Pero tengo algunas preguntas sobre los detalles técnicos de la implementación. Carlos se puso visiblemente nervioso. Bueno, los aspectos técnicos más específicos. ¿Podría explicarme cómo planea integrar la API de reconocimiento facial con la plataforma de realidad aumentada?
preguntó Antonio, sus lentes oscuros dirigidos hacia Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos balbuceó algunas palabras técnicas sin sentido, claramente fuera de su elemento. Permíteme, dije finalmente, levantándome de mi asiento en la esquina de la sala. La integración requiere un protocolo específico que desarrollé considerando las limitaciones de memoria de los dispositivos móviles. Silencio. Carlos me cortó bruscamente, su rostro enrojeciéndose. Se giró hacia Antonio con una sonrisa forzada. Disculpe la interrupción. Ella es solo mi asistente. A veces se confunde y piensa que entiende estos temas complejos. El aire en la habitación se volvió denso. Antonio se enderezó lentamente en su silla, y pude ver su mandíbula tensarse, una señal que conocía desde la infancia. Carlos continuó, claramente sintiéndose seguro de sí mismo. Yo presenté esta idea primero. Ella solo me ayuda con las tareas básicas, archivar documentos, ese tipo de cosas. Antonio se quitó los lentes de sol lentamente, revelando unos ojos idénticos a los míos. Una sonrisa que había visto 1000 veces durante nuestra infancia se extendió por su rostro. Hola, hermana, dijo con voz suave pero que resonó como un trueno en la sala silenciosa. ¿Desde cuándo tienes asistentes? El bolígrafo se le cayó de las manos a Carlos. El señor Ramírez palideció como si hubiera visto un fantasma. Patricia, quien conocía sobre mi hermano, reprimió una sonrisa. Antonio, respondí con la calma profesional que había mantenido durante años. ¡Qué sorpresa verte aquí! Carlos miraba entre nosotros dos, su cerebro claramente luchando por procesar la información. ¿Hermana? ¿Ustedes son? Gemelos, completó Antonio, poniéndose de pie. Su altura imponente llenaba la habitación. Y tengo que decir, Carlos, que estoy muy impresionado con el trabajo de mi hermana. Cada elemento de esta presentación muestra exactamente el tipo de brillantez estratégica por la que Alejandra es conocida en la industria. Me dirigí hacia la computadora y abrí mis archivos originales. Estos son los documentos de trabajo, con fechas y marcas de tiempo que muestran el desarrollo del proyecto durante las últimas 6 semanas. Antonio revisó los archivos con la minuciosidad que lo caracterizaba. Impecable trabajo, como siempre. Especialmente la integración de IA conversacional con elementos de gamificación. Solo alguien con tu experiencia en psicología del consumidor podría haber desarrollado algo tan sofisticado. Carlos había comenzado a retroceder hacia la puerta, pero Antonio levantó una mano. Espera, Carlos. Tengo algunas preguntas más sobre tu propuesta. Su voz tenía ese tono peligrosamente tranquilo que recordaba de cuando confrontaba a los niños que nos molestaban en la escuela. ¿Podrías explicarme tu metodología para la segmentación psicográfica de usuarios de tecnología empresarial? Carlos balbuceó algunas frases sin coherencia, claramente improvisando. Interesante, continuó Antonio. ¿Y cómo planeas medir el ROI emocional versus el ROI tradicional en una campaña tan compleja? Bueno. Esos son detalles que solo mi hermana podría responder, completó Antonio. Porque es su trabajo, su investigación, su brillantez. Se giró hacia el señor Ramírez, quien se veía como si quisiera desaparecer debajo de la mesa. Señor Ramírez, tengo que decirle que estoy sorprendido. Alejandra Vázquez es conocida en toda la industria como una de las mentes más innovadoras en marketing digital. El hecho de que hayan permitido que alguien se apropiara de su trabajo me hace cuestionar seriamente la integridad de esta empresa. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carlos fue despedido inmediatamente. El señor Ramírez me ofreció una disculpa formal y una promoción a directora ejecutiva de cuentas estratégicas. Pero lo más satisfactorio fue ver la expresión en el rostro de Carlos cuando los guardias de seguridad lo escoltaron fuera del edificio con sus pertenencias en una caja de cartón. No puedes hacer esto, me gritó desde el elevador. Tengo conexiones. Mi familia. Tu familia no puede competir con el talento real, le respondí tranquilamente mientras las puertas se cerraban. Una semana después, Antonio y yo firmamos el contrato más grande en la historia de publicidad moderna. 20 millones de pesos para una campaña que revolucionaría el marketing tecnológico en México. ¿Por qué nunca me dijiste dónde trabajabas?, me preguntó Antonio mientras cenábamos para celebrar. Quería ganarme mi lugar por mérito propio, respondí.
sin apellidos famosos o conexiones. Y lo hiciste, sonrió. Ese trabajo es brillante, Ale. Incluso sin saber que eras mi hermana, habría elegido tu propuesta. 3 meses después, nuestra campaña de realidad aumentada se convirtió en un fenómeno viral. Las descargas de la aplicación de tecnologías innovadoras aumentaron un 400%, y varias empresas internacionales comenzaron a contactarme directamente para proyectos similares. Decidí abrir mi propia agencia, Vázquez Digital, con Antonio como inversionista silencioso. Patricia se unió como mi socia operativa, y juntas construimos un equipo basado en talento real, no en conexiones políticas. El mes pasado, recibí un mensaje de LinkedIn de Carlos. Había estado sin trabajo durante meses y me pedía una oportunidad para redimirse. Su mensaje terminaba con: sé que puedo aportar valor a tu nueva empresa. Le respondí con una sola línea: estamos buscando asistentes. ¿Tienes experiencia archivando documentos? Nunca me respondió. Ahora, mientras reviso las propuestas para nuestro próximo cliente internacional, reflexiono sobre cómo a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Carlos pensó que podía robar mi trabajo y minimizar mi talento, pero no contaba con que el universo, en la forma de mi hermano gemelo, tenía otros planes. La lección más valiosa que aprendí no fue sobre venganza, sino sobre valor propio. Durante años, había permitido que Carlos me tratara como menos de lo que era. Ahora, dirigiendo mi propia empresa y trabajando con los clientes más prestigiosos del continente, entiendo que el verdadero poder no viene de las conexiones familiares, sino de la excelencia consistente y la integridad profesional. Y si alguna vez necesito recordar esa lección, solo tengo que mirar el artículo enmarcado en mi oficina: Vázquez Digital gana Premio Nacional de Innovación en Marketing. Mi nombre, mi empresa, mi trabajo. Sin asistentes falsas, solo talento real.